Vas a levantar tus manos ahí donde estás y con tus ojos cerrados vas a seguir orando y vas a seguir en esa presencia de un Espíritu Dios vivo, real y verdadero, del Espíritu Santo de Dios que será derramado sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy en el nombre de Jesucristo, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos, tú estás ahí en medio de nosotros. Hoy declaro, Padre, que es tu fuego, tu poder, tu autoridad, tu revelación, tu sabiduría, tu denuedo sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada carne que hay aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que seas preparando a cada uno de tus hijos en cuerpo, alma y espíritu para que pueda recibir tu palabra con poder y con autoridad, para que tu gloria sea revelada y sea manifestada sobre cada uno de nosotros y traigas libertad, traigas sanidad, traigas rompimiento de cadenas y que sea tu fuego, Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo hoy declaro en el nombre de Jesucristo que tu iglesia, tu remanente, esa pequeña manada que tú has escogido, ese ministerio del reino sobrenatural de Dios, hemos sido escogidos para ser portadores de tu gloria, donde tu gloria se revela, donde tu gloria se manifiesta, donde tu gloria desciende a tu iglesia con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Declaro que tu iglesia hoy se levanta para llevar tu palabra con autoridad y con poder, donde sus ojos espirituales se abren ahora, donde toda ceguera espiritual se derrumba ahora en el nombre de Cristo Jesús y comienzas a recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios para llevar su palabra, para predicar el evangelio con poder, con autoridad y con manifestaciones de poder, donde ahora recibes el poder y la autoridad para atar y para echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. El enemigo ya no tiene poder ni tiene autoridad contigo. Hoy el enemigo te tiene que huir de ti, porque cada don y cada talento que el Padre ha puesto sobre ti comienzan a ser activados para que tú te levantes a obrar en esa obra de Cristo Jesús con dones y talentos revelados y activados en el Cristo Jesús. Hoy declaramos, Padre de los cielos, que tu iglesia, tu ministerio, el reino sobrenatural de Dios, cada uno de tus hijos ha sido llamado, escogido, levantado, sanado y restaurado para que lleve la gloria postrera mayor que la primera sobre ellos, sobre su casa, sobre su descendencia, en el nombre de Cristo Jesús. Y donde nos levantamos para acudir a ese llamado de parte de Dios, vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: tú fuiste llamado, escogido, levantado y restaurado para cumplir el propósito de Dios. Vamos, vas a levantar tu mano ahí donde tú estás. Padre, hoy en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Hoy te bendecimos, Rey de los cielos, y sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres grande, bondadoso y misericordioso. Sabemos que tu amor es incondicional y que tú nos llevas a ese lugar, a esa dimensión donde tú quieres que cada uno de nosotros estemos en Cristo Jesús. Tú le vas a dar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios y vas a creer que esa obra que Él ha comenzado contigo, Él la termina y la perfecciona. Dios ha comenzado una obra contigo. No ha sido en vano lo que Dios ha hecho contigo, ni ha sido en vano lo que tú has hecho en la obra del Señor. Y hay una gran promesa, te puedes sentar. Hay una gran promesa, y esta palabra hoy te la quise traer de parte del Espíritu Santo de Dios. Él hablaba, Él me mostraba y me decía: soy yo quien lo hago. Y vamos a ir a la palabra Isaías 32:15. Es más, aquí la tenemos, donde hoy quiero traerte a ti esa palabra, ese mensaje, donde hablamos del poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos lleva a que donde el Espíritu de Dios está, que hay libertad, hay sanidad, hay rompimiento de cadenas. Todo yugo de esclavitud se tiene que podrir en el nombre de Cristo Jesús. Así que si tú lo crees en esta mañana, hoy sales de aquí siendo libre, sales de aquí sin yugos de esclavitud, sales de aquí donde toda enfermedad ha sido quitada, donde te vas con la sanidad, con la libertad, donde te vas lleno y siendo un portador de la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a Isaías 32:15. Y quiero que miremos esta palabra
donde dice, hasta que sobre nosotros. ¿Sobre quién? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuántos están dispuestos a decir sobre nosotros? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Quién es el Espíritu de lo alto? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y van a escuchar bien esa palabra, y ahora vamos a profundizar más en ella, y donde dice: y el desierto, ¿alguien ha pasado por algún desierto o está en un desierto en este momento? Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra es para ti. Si tú la tomas, si tú la crees, serás levantado, restaurado, vivificado, lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la revelación, de la sabiduría, y vas a salir flotando en esa manifestación de su gloria para ser instrumento en las manos de un Dios real y un Dios verdadero. Amén. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo. ¿Qué te está diciendo el Padre? Ese desierto, esa dificultad, esa tribulación, esa enfermedad por la cual estás viviendo hoy, será convertido, será cambiado ¿en qué? En una tierra fértil. El desierto, ¿qué es? En el desierto hay sequedad, en el desierto está árido, en el desierto no hay frutos, y Él te está diciendo hoy, se convertirá en campo fértil. Amén. Y como sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios que no tiene límites, un Dios que es sobrenatural, nos dice, y ese campo fértil será estimado por bosque. O sea que es algo mucho más grande. Dile al que está ahí a tu lado: Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Amén. Y dice la palabra: sobre nosotros será derramado el Espíritu de lo alto. Y cuando el Espíritu de lo alto, que es el Espíritu de Dios, el mismo Cristo habitando en nosotros, es donde van a haber ¿qué? Van a haber cambios, va a haber transformación, va a haber fuego, va a haber avivamiento, va a haber una restauración, donde va a venir Jesucristo literal a cada uno de nosotros a traer esa libertad y esa sanidad. Es una gran promesa de parte de Dios. Yo no sé si para algunos puede ser la primera vez que escucha o que ve esta palabra. Para otros puede que ya la hayan tenido mucho más, pero es una gran promesa donde el Padre nos está diciendo: si sobre ti reposa el Espíritu Santo de Dios, el que te está diciendo: sobre ti voy a derramar mi Espíritu. Él pone sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente va a poner sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios para que quede ahí como el Espíritu de Dios y digamos: yo tengo el Espíritu Santo de Dios, sino ¿para qué? Para que haya un cambio, para que haya una transformación, para que haya un avivamiento y para que su gloria sea portada sobre nosotros. Amén. Amén. Pero hay una palabra también donde está en Romanos 8:26, donde nos dice, Romanos 8:26, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguien se ha sentido débil alguna vez? Diga conmigo: nuestra debilidad. Y dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando en este fragmento, si nosotros vamos y hablamos a lo macro, a lo grande de nuestra debilidad, vamos a encontrar infinidades de situaciones que nos llevan a ser débiles. Pero en este fragmento bíblico, a la debilidad que yo me quiero enfocar acá, y la debilidad que el apóstol nos lleva, es a la debilidad que hay en nosotros por no saber orar, por no saber acercarnos a Dios, por no saber pedirle a Dios. Y nos dice: hay una debilidad en cada uno de nosotros para pedirle a Dios conforme su palabra, conforme su propósito y conforme su voluntad. Amén. Por eso muchas veces vemos que le oramos y le clamamos a Dios y no vemos la respuesta, no vemos la sanidad, no vemos la restauración, no vemos el milagro y no vemos por lo que le estamos pidiendo. Estamos aquí. Pero la misma palabra, o sea, es tan grande Dios, tan fiel Dios, donde antes nos dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de lo alto será derramado sobre nosotros
para cambiar, para transformar, para traer ese rompimiento de cadenas y traer algo nuevo, una temporada nueva a nosotras. Al mismo tiempo hay una palabra donde nos está diciendo: venga, si tú no sabes orar, si tú no sabes pedir, si tú todavía no sabes cómo acercarte al Padre, con tal de que tengas la presencia del Espíritu Santo de Dios, quédate tranquilo, cuida esa presencia, cuida ese fuego del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de ¿qué? De romper esa brecha que hay entre tú y el Padre, y va a ser ese canal. ¿Para qué? Para que lleguemos al Padre y podamos orar y pedir conforme la voluntad de Dios. Así que cuando tú vengas a decir: no sé cómo orar, no sé cómo pedirle a Dios, no sé cómo acercarme a Dios, pídele al Espíritu Santo de Dios que Él está ahí en ti. Pídele que te dé las palabras, que pongas sobre tu boca esas palabras para que tú puedas acercarte al Padre. Y cuando tú y yo oramos conforme el propósito de Dios, cuando tú y yo sabemos qué pedirle a Dios, y cuando tú y yo sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que está pidiendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Es más, hay una palabra que nos dice que el único intercesor entre nosotros y el Padre, ¿quién es? Jesucristo. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es la imagen revelada de Cristo, y Jesucristo nos revela a ese Dios invisible que es nuestro Padre. Amén. O sea que si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y si tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Padre, a nuestro Creador. Dile al que está a tu lado: tú no estás solo. Amén. La palabra nos lleva a que es el mismo Espíritu Santo de Dios el que le habla a nuestro Padre, el que se encarga de acercarse al Padre con esos gemidos que son imposibles de que tú y yo podamos describir. Esa forma, ¿tú te imaginas, hijos? Si muchas veces cuando tú y yo estamos llorando ahogados, no se nos entiende lo que decimos cuando estamos llorando, o ninguno ha llorado así como en ese ahogo que no nos salen ni las palabras. Yo soy muy chillona, yo chillo por todo. Y yo me pongo a llorar y como que me ahogo y como que quiero hablar y como que no me salen las palabras. Si eso hacemos nosotros, ¿cierto, hija? También es más chillona. Si eso hacemos nosotros, ¿tú te imaginas cuando la palabra nos dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos que son imposibles de describirlos? O dime quién puede describir la forma como el Espíritu Santo gime por ti. El Espíritu Santo de Dios ruega al Padre por nosotros. El Espíritu Santo le clama al Padre, le suplica al Padre por cada uno de nosotros. Y así nos lamentamos y nos quejamos porque estamos solos. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me abraza, nadie. Pues tenés al Espíritu Santo de Dios, que aparte de que es santo, no te rechaza, no te discrimina, no te juzga. La misma palabra de Dios dice que el que nos juzga, ¿quién es? La misma palabra de Dios. Es que es más, la palabra de Dios nos dice que ni siquiera Dios mismo nos juzga, que el que nos juzga es la palabra de Dios. Por eso aquí está escrito. Por eso cuando tú te sientes juzgado, cuando tú te sientes confrontado, es porque el Espíritu Santo de Dios viene a ti, te exhorta, te confronta y te muestra que estás por fuera del propósito y por fuera de la voluntad de Dios, que estás pecando y que estás maquinando pecado y te estás deleitando en las cosas del mundo. Y para que el Espíritu Santo y se cumpla estas dos promesas que hemos visto hasta ahora, se cumpla en cada uno de nosotros, tenemos que andar en santidad. Amén. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, que ese Espíritu Santo de Dios tome nuestras mentes. Y mira que hay una palabra donde dice: llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo. Hijos, si nosotros vamos a mirar ante cada situación, ante cada dificultad, ante cada prueba o cualquier cosa que el enemigo quiera traer a nosotros, siempre hay una palabra de respaldo para levantarnos y llevarnos. Muchas veces decimos: es que el enemigo tomó mi mente y tengo pensamientos en mi mente de muerte, de suicidio, de fornicación, de adulterio y de deleitarnos en el pecado. Y el diablo nos habla, y cuando el diablo toca y toma nuestra mente, lo primero que hace es tomar nuestra mente y luego llega ¿a dónde? A nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes, y tú a simple vista puedes saber quién está lleno del Espíritu Santo de Dios y quién está lleno de mortandad. El mero hecho de recibir un saludo, es más, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios,
tu saludo es diferente. Es diferente. Tu forma de mirar es diferente. Tu forma de actuar es diferente. Tu forma de pensar es totalmente diferente. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos tome, nos llene, nos empodere, y que sea el mismo Espíritu Santo de Dios el que habite en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, sale de nosotros lenguaje de reino. ¿Cuántos tienen lenguaje de reino? Es más, pregúntate cuál es el lenguaje que tú tienes. Hay cristianos que uno dice que son cristianos, o ellos mismos dicen que son cristianos, pero no se les escucha la palabra de Dios en ningún momento. En ningún momento se les escucha. Y uno dice, sí, es cristiano porque de pronto va a la iglesia, porque uno ve que está en la iglesia, pero realmente es cristiano. La única forma que tú y yo podemos ver que nuestra oración es efectiva es cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y cuando tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Ahí tienes tú la respuesta de por qué hay muchas oraciones que no sientes nada. Y yo sé que a todos nos ha pasado, donde muchas veces vamos y oramos por nosotros mismos, por una sanidad, no pasa nada. Ponemos manos sobre alguien y la palabra de Dios dice, pondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y no vemos nada. Donde la palabra de Dios, y hay infinidades de promesas y las declaramos y no pasa nada. ¿Y sabes por qué es? Porque no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Porque lastimosamente hay muchos cristianos, entre comillas, que lo único que hace es buscar a un Dios que le solucione su vida. ¿Tú para qué buscas a Dios? ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Para qué quieres tener el Espíritu Santo de Dios? Él es el que nos va a unir. Tanto el Espíritu Santo como el Jesucristo es el que nos enlaza con nuestro Padre. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la capacidad, el entendimiento, la fuerza y la fortaleza de poder soportar cada situación y estar firmes, parados en la roca que es Jesucristo. Por eso muchas veces sentimos debilidad. La misma palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hay una palabra donde también nos dice, no es el que quiere ni del que corre, sino... ¿Cuántos han escuchado esa palabra que dice que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia? Mire que muchas veces nosotros decimos, pero venga, ¿qué pasa si nosotros vamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, congregamos, oramos, buscamos de Dios y no nos perdemos ningún servicio, y de pronto pasamos por estas situaciones, y como uno ve afuera, donde hay afuera en la calle el vecino que es borracho, que le pega a la mujer, que es drogadicto, que esto y que lo otro, que ni siquiera se congrega y es más bendecido? ¿Ustedes nos han preguntado eso? ¿Sí o no? Y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Hay dos cosas. Y te la voy a respaldar por ahora con dos palabras. Una, la palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Y la otra palabra con la que te la voy a respaldar está en Romanos, ya te la voy a decir, Romanos 9, 15, 16, donde nos dice que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. En palabras paisas, en palabras sencillas es, Dios hace lo que quiere y con quien quiere y de la forma que lo quiere hacer, gústete o no te guste. Amén. Vamos a la palabra porque quiero demostrarte lo que bíblicamente está, porque ya muchos me miraron como, ¿será que sí? Sí. Romanos 9:15 y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pues es que la misericordia es mía, yo veré qué hago con ella. No, es como cuando le dicen a uno, pues la plata es mía, yo veré que me la gasto. No, es que ese tiempo es mío, es mi día de descanso, yo veré si voy a la iglesia, yo veré si me congrego, yo veré si esto. Dice su palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Si le gusta, bien, y si no, pues también ore para que tenga misericordia de usted. Es que Él es Dios, Él es soberano. Usted le puede dar órdenes a Dios. Ahí está.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso hay una palabra que dice por ahí no, en la Biblia, donde dice que cuando tú y yo nos alegramos de que a nuestros enemigos, a nuestros adversarios le pase algo malo, el Padre quita la mirada de nosotros y la pone en ellos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios grande, Él es un Dios soberano, y Él en su soberanía hace lo que quiere y de la forma como lo quiere hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Hacer que esa presencia del Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros y no se aparte de nosotros. Ora para que ese fuego del Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto sobre ti, ese fuego no se apague. Lucha para que ese fuego permanezca, para que tú permanezcas avivado y permanezcas lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es la labor que ya te toca a ti, porque Él ya puso su Espíritu de lo alto, lo derramó sobre ti. Ya es tu labor de que la cuides y que hagas que permanezca en ti. Dale fuerte ese aplauso al Señor. En la presencia de Dios en nosotros es lo que nos produce, ¿qué? La victoria. ¿Quieres tener la victoria? ¿Quieres tener sanidad? ¿Quieres tener restauración? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Si quieres vivir en la gloria de Dios, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es poder, autoridad, revelación, sabiduría, de nuevo entendimiento, ¿qué más quieres de parte de Dios? Por lo tanto, hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, ni tú ni yo nos deberíamos de mover un solo dedo si el Espíritu Santo no va con nosotros, si no tenemos la aprobación y la respuesta de Dios. Ahora veíamos en los anuncios, en los diezmos, donde estaba la palabra en Proverbios 16:3, donde nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Y muchos no sabemos esta palabra y muchos decimos: yo pongo todo en manos del Señor. Y vamos y oramos y le decimos: Señor, yo encomiendo mis obras a ti y yo sé que tú lo vas a hacer. Pero nos paramos a hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que a mí me place. Si la palabra de Dios nos dice: mía es la cura, mía es la sanidad, en momentos de enfermedad, ¿por qué te quedas en tu casa cuando sabes que el que sana y el que restaura está ahí para sanarte y para restaurarte? Dile al que está a tu lado: despiértate, roncón. ¿Sabes? Una de las, ¿qué le decimos? Síntomas ayúdame. Síntomas o características de que no tenemos el Espíritu Santo de Dios es que nos dormimos escuchando la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es fuego, es avivamiento, yo tengo que estar avivado. ¿Tú te imaginas yo aquí predicando? Sí, hijos, pues el Espíritu Santo es bueno, Él te va a complacer, Él te va a sanar, pero que los duermo a todos. Me van a decir: venga, usted está predicando, pero usted no está predicando nada de lo que realmente es cierto. Y la palabra de Dios ¿a qué nos lleva? Que seamos oidores y hacedores. La palabra de Dios nos lleva a que ¿qué? A que tenemos que tener una fe con obras. Una fe sin obras no sirve de nada. Al igual que unas obras, si no hay fe, tampoco te va a servir. Y esto es para los que tengan fe y para los que crean en Él. Amén. Así que, por lo tanto, tú no deberías de mover un dedo ni de moverte para nada hasta que el Espíritu Santo de Dios te lo diga y te lo confirme, hasta que Él no vaya contigo. Su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces la pregunta es: si su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿por qué fracasamos en nuestros sueños? ¿Por qué fracasamos en nuestros planes? ¿Por qué fracasamos en lo que planificamos? ¿Por qué fracasamos en nuestra relación? Por ahí escuchaba a alguien cuando decía: la palabra de Dios dice: no te unirás en yugo desigual, ¿cierto? Y escuchaba a alguien que decía: no, sí, él es de mundo. Él es de mundo, pero no importa, yo sé que conmigo el Padre lo va a cambiar y lo va a transformar. El Padre te dijo que te unieras. Y en este momento están, quién sabe dónde. No te unas en yugo desigual.
Y tampoco seamos tan literales, porque hay muchos que en alguna ocasión me dijeron: pastora, es que si no nos podemos unir en yugo desigual, entonces yo no puedo ir a comprar la tienda del frente porque no es cristiano. Pues es que somos literales para unas cosas, pero para otras no, ¿cierto? No te muevas sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora lo mirábamos en Isaías 32:15, y donde dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y cuando ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de lo alto sea derramado sobre nosotros, es donde vamos a comenzar a ver. Tú vas a identificar, tú vas a poder identificar que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, cuando en ti comienzan a haber efectos, empiezan a haber cambios en ti y en tu entorno. ¿Cómo te das cuenta tú que tú tienes el Espíritu Santo de Dios? Donde tú comienzas a ser transformado, donde ya no eres ese viejo hombre que había en ti, sino que comienza a haber una transformación en ti, donde comienzas a ver que todo lo que hay a tu alrededor comienza a ser transformado, comienzan a romperse cadenas, donde tú comienzas a ver que tus hijos, tu familia, tu descendencia, tu entorno comienza a ser transformado. Ahí es donde tú te das cuenta si realmente en ti está el Espíritu Santo de Dios, donde comienzas a experimentar que ese desierto que tú estás viviendo comienza a convertirse ¿en qué? En un campo fértil. Y ese campo fértil que había en ti comienza a convertirse ¿en qué? En un gran bosque. Es ahí donde tú comienzas a ver que realmente el Espíritu Santo de Dios está en ti. Porque muchos dicen: yo tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y uno va y dice: si usted tiene la presencia del Espíritu de Dios, ¿cómo sería si no la tuviera? ¿Cómo sería si no la tuviera? ¿Cómo te das cuenta tú? Porque hay cambios en ti primero que todo, porque tú no puedes ir a impartir a alguien algo que tú no lo has recibido. Y lastimosamente hay muchos cristianos que primero quieren ir a impartirle al otro antes de recibir. La misma palabra de Dios nos dice: lo que recibimos por gracia, lo damos por gracia. Yo no puedo venir a ti a traer una administración, a impartirte a ti algo de parte de Dios, si primero yo no fui ministrada y si primero yo no recibí esa impartición del reino de los cielos. Yo no puedo darte, y nadie puede darte a ti, ni tú puedes darle a nadie algo de lo cual tú no tienes. O si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Y fuiste escogido como instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ir a impartir lo que Él te ha dado. Y lo que Él te ha dado es que ha derramado su Espíritu de lo alto sobre ti, para ir a transformar, para ir a libertar, para ir a romper cadenas, para ir a descender ese pedazo de cielo a favor de ti, a favor de tu casa, a favor de tu entorno, a favor de cada uno de tus hijos. Pero tú tienes que creerte que eres ese instrumento en las manos del Señor. Así que dile al que está ahí a tu lado, lo vas a mirar fijo a los ojos y le vas a decir: el desierto será convertido en campo fértil, y el campo fértil será convertido en bosque. Amén. Dale ese aplauso a Jesucristo. Escúchame bien, hijos. La palabra dice en Isaías 32:15, donde estamos, que ahí la tienes, dice, ahí no está diciendo: el Espíritu será derramado sobre el desierto, o será derramado sobre el campo fértil, o será derramado sobre el bosque. Ahí te está diciendo: el Espíritu será derramado sobre nosotros. Tú verás si lo quieres o lo dejas. Ahí no te está diciendo, ahí la palabra no te dice: venga, yo voy a poner el Espíritu de lo alto, lo voy a poner sobre ese desierto y esa tierra árida va a dar frutos. No, ahí te está diciendo: sobre nosotros, sobre ti. ¿Qué te está diciendo? Si sobre ti está el Espíritu Santo de Dios, todo lo que hay a tu lado recibe cambio y recibe transformación. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Es en nosotros, es en cada uno de nosotros donde comenzamos a ver el cambio.
Es en nosotros donde traerá primero ese cambio. Es sobre nuestra vida, sobre nuestras áreas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro ministerio, sobre todas y cada una de nuestras áreas y sobre cada temporada que podamos estar viviendo. Es donde va a haber ese cambio y va a haber esa transformación. Donde no había fe, se restaura la fe. Donde había un hogar destruido, se restaura ese hogar. Donde había enfermedad, viene sanidad. Donde había muerte, viene el poder de la resurrección. Sobre ti será derramado el Espíritu Santo de Dios. Hay cambio, hay transformación, hay un avivamiento, hay sanidad, y la gloria de Dios será puesta, derramada sobre ti, para que lleves la gloria de Dios a esas naciones. Hay muchas naciones que necesitan de nosotros, naciones que necesitan que esa gloria de Dios que tú y yo hemos recibido por gracia, la podamos ir a llevar allá por gracia, a romper cadenas y romper ataduras. Ahora declarábamos: soy lo que soy por la gracia del Señor. Yo no soy lo que soy porque tenga títulos, o porque sea mujer, o porque tenga plata, o porque no tenga plata, o porque tenga carro. A mí no me hace un nombre, a mí no me da un rótulo. Puede que el ser humano, puede que el mundo te dé a ti un rótulo de que tú eres pobre, que eres miserable, de que no sirves, o de que eres un excelente médico, qué sé yo. Tú eres lo que eres por la gracia del Señor. Y en la gracia del Señor, Él te dice: derramo mi espíritu sobre ti. Mi espíritu de lo alto, lo más santo, lo más perfecto, lo pone sobre ti. Y te lo pone para hacer de ti un instrumento en sus manos. Yo no sé cuál es el entorno que haya sobre ti. No sé cuál sea el desierto que haya sobre ti. Pero Él te está diciendo en esta mañana: pongo mi espíritu de lo alto sobre ti, y tú, en la presencia y en el fuego del Espíritu Santo de Dios, vas a transformar ese desierto en una tierra fértil. Vas a cambiar y transformar esa tierra fértil, y la vas a cambiar en un gran bosque donde haya frutos, donde haya bendición, donde haya una bendición tan sobrenatural que toque hacer como hizo. ¿Quién fue el que estaba en la barca? Que su barca fue llena de peces y tuvo que repartirle a las barcas que estaban a los lados. ¿Quién era? Pedro. Eso quiere el Padre con nosotros. El Padre te quiere bendecir a ti de una forma tan sobrenatural, que haya tanta bendición del reino de los cielos sobre ti, que tú tengas que decir: voy a impartir de esta bendición, porque tengo, me alcanza, me sobreabunda y reparto. Y entre más más me va a dar el Padre, más te va a bendecir. Hay muchos que están esperando: yo voy a bendecir al otro cuando tenga. La palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Da como la viuda, da como la viuda, y vas a ver la bendición y la multiplicación del Señor. Dalo. Permite que Dios te utilice de la forma como te quiere utilizar el Espíritu Santo. Y es más, te voy a respaldar esta palabra y te la voy a demostrar bíblicamente por medio de otra. Y ahora vamos a llegar a ellos, si ustedes la saben. Pero recibiréis poder. El Espíritu de Dios, el Espíritu de lo alto, ha sido derramado sobre ti. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que van a venir cambios para ti. Vendrán cambios para tu casa, cambios para tu familia, cambios de empleo. Van a venir cambios laborales, van a haber cambios de gloria, de restauración, de bendición, de multiplicación. Van a venir tantos cambios que se va a cumplir la palabra donde dice que todo lo que tus manos toquen se convierte en bendición, que todo lo que la planta de tus pies toquen se convierte en ese terreno conquistado. Pero levántate a creerle a Dios. Su palabra te dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Solamente levántate a creerle que si el Espíritu de Dios fue derramado sobre ti, en ti está el poder y la autoridad para atar, para desatar, para hacer y para deshacer, y para permitir que la gloria de Dios permanezca sobre ti, que la gloria de Dios sea llevada afuera a las naciones y puedas levantar a las naciones afuera. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios, es más, hijos, si tú y yo creyéramos, el Espíritu Santo de Dios en nosotros es el arma más fuerte y más poderosa que el Padre puede tener en nosotros. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos convertimos en un arma súper poderosa en las manos del Señor.
Tú puedes poner manos sobre los enfermos y ellos son sanados. Tú puedes poner manos sobre el muerto y será resucitado en Cristo Jesús. Donde tú quieras que vayas, tus puertas, esas puertas que se cerraron, se van a abrir. La palabra nos dice que las puertas que Él cierra nadie las abre, y las que Él abre nadie las puede cerrar. Cuando tú te creas que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, ha sido derramado sobre ti, que en ti está ese poder del Espíritu Santo de ti, no te va a dar temor orar, no te va a dar temor hablar de la palabra de Dios, porque cuando abras tu boca, saldrá de tu boca esa palabra de Dios con fuego, y se destruirá toda potestad y todo gobernante en el nombre de Cristo Jesús. Pero levántate a creerlo. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Satanás tiembla y tiene que huir en el nombre de Jesucristo. La misma palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios, aparte de que Satanás tiembla, la tierra se estremece, las naciones se estremecen con tu presencia, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra en Hechos 1:8, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, recibes poder. Tienes poder. Hazte la pregunta: ¿hay en ti poder? ¿O simplemente hay una religiosidad? Simplemente hay un legalismo. Sí, la palabra dice que cuando el Espíritu de Dios esté sobre mí hay poder. Demuestra. Nosotros teníamos un pastor, nuestro primer pastor, y gloria al Señor porque fue mucho lo que le aprendimos. Y nos decía, en una vez dentro de la iglesia, yo creo que no llevábamos ni un mes, se endemoniaron muchos dentro de la iglesia. Apenas llevábamos por ahí un mes como cristianos, y habían muchos endemoniados ahí en la iglesia. Y nos llama: venga, un endemoniado que había, demuestre la unción. Y nosotros, demuestre la unción. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti desde el primer momento que tú lo crees. No tienes que llevar 1 año, 2 años, 6 meses, 1 semana en el Evangelio. Desde el primer momento que tú le des el primer lugar, y su palabra dice que poner a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de nosotros mismos. Y nosotros nos ponemos por encima de Dios, por eso no vemos la gloria de Dios. Por eso hoy tenemos poder en el Espíritu Santo de Dios, y mañana nos sentimos débiles, porque realmente no le damos el poder a Él. Realmente no le damos ese primer puesto al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo creamos que recibimos poder, cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre nosotros, y el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, hay poder, y derramará su poder, el Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Somos nosotros los que lo rechazamos. Somos nosotros los que recibimos la promesa y nos quedamos dormidos con una promesa. Somos nosotros los que dudamos de la misericordia y de la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios me sana? Esta semana hablaba con alguien y me daba esta tristeza. No, yo le estoy pidiendo a Dios que ilumine a ese médico para que haga lo mejor. Hijos, eso es creerle a Dios. ¿Cómo que le estoy pidiendo a Dios que ilumine al médico si me hago una cirugía o si no me la hago? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Tú tienes poder y autoridad. Tú tienes fuego dentro de ti. Tú puedes poner manos sobre los enfermos y darle la orden a que esa enfermedad tiene que irse. No es si quiere, tiene que irse en el nombre de Jesús. Y la enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder y la autoridad, donde el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado sobre ti, donde tú calles ese demonio que hay en tu pareja y le digas: te callas en el nombre de Jesús, y se tiene que callar en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que creer que el poder del Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Pero muchas veces creemos que tiene más poder el que está afuera que el que está en nosotros.
Y la misma palabra de Dios nos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos están enfermos dentro de las iglesias, tanto física como emocional y espiritualmente. ¿Y ya oraste? Pues sí. No, pues yo voy a ver Dios qué hace conmigo. ¿Cómo que Dios qué hace conmigo? Reclámale la palabra a Dios, reclámale su promesa a Dios. Pero para poderle reclamar a Él, ¿qué tengo que haber? Santidad y obediencia. La misma palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Ay, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Entre y pregúntale. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Pregúntele. ¿Tienes dudas si es de Dios o no es de Dios? Hay dos cosas: entre donde Él para que le saque ese espíritu de duda, y segundo, que le confirme si es de Él o no es de Él. Hijos, en ti hay poder y hay autoridad, y el Espíritu Santo de Dios está siendo derramado sobre ti, y ha sido derramado sobre ti si tú lo crees. Hay cosas en la Biblia que no entendemos. Yo sé que muchos pueden entender, y por ahí hay una palabra en Deuteronomio 29:29 donde dice: lo secreto y lo oculto de Dios. Hay cosas que no entendemos, y la única forma que tú y yo podemos entender ese fragmento bíblico es en la presencia y en la revelación del Espíritu Santo de Dios. No más. Él nos revela, Él nos enseña, Él nos confronta, Él nos restaura, Él nos levanta, Él nos vivifica, Él nos confronta. Hijos, y así decimos que estamos solos. Nadie está conmigo. No, estoy solo. Yo solo no estoy. Nadie quiere estar conmigo. Por allí hay alguien que cada que nos ve nos dice: venga, me van a adoptar. ¿Sí o no, pastor? Hay una persona por allí y nos dice, cada que nos ve: venga, me van a adoptar. Venga, déjese adoptar por Cristo Jesús. Él te quiere no adoptar, sino que te quiere dar ese lugar, ese puesto como verdadero hijo de Dios. Dios no te ha traído hasta aquí, iglesia, para que tú vuelvas atrás. Dios no te trajo a esta tierra y a este mundo para que tú seas el tapete del diablo. Dios te trajo a este mundo para que deshagas las obras de Satanás, y te dio el poder del Espíritu Santo de Dios. Te dio todas las herramientas para que deshagas la obra del diablo y comiences a hacer la obra de Dios. Pero levántate a creer, la iglesia. Yo sé que si le pregunto a todos me dicen: sí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y si te digo: ¿qué has hecho con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué? Yo escuchaba a un predicador que decía: yo prefiero tener a una persona llena del Espíritu Santo de Dios que tener a una persona con mucha plata y con mucho oro. Yo me puse a meditar en esa parte. Yo decía: sí. ¿Por qué? Porque una persona con mucha plata y con mucho oro, con muchas cosas materiales, tiene límites. Puede tener muchas cosas, pero tiene límites. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios no tiene límites. No tiene límites. Es mejor tener esa presencia y ese fuego del Espíritu Santo de Dios que tener todo lo material. Es más, la misma palabra de Dios dice: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega a ti por añadidura. Cuando tú le sirves a Dios, su palabra dice que Jesús enseñaba, predicaba, ¿qué más? Sanaba y expulsaba demonios. Cuando tú, lleno del Espíritu Santo de Dios, es más, creo que ahorita lo decían los hijos, que cosas mayores a las que Jesús ha hecho, hacemos nosotros, y bíblicamente lo dice. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir a predicar, a enseñar, a sanar y a expulsar demonios? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Y llenos del Espíritu Santo de Dios, de donde vamos a ver que cosas mayores a las que Jesús ha hecho, Dios te va a utilizar para que tú lo hagas para la gloria y para la honra del Señor. Pero cuando realmente estamos llenos del Espíritu Santo de Dios,
¿De qué estás lleno tú hoy? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Hay dos cosas: o estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, o estamos llenos de demonios. Pero vacíos no estamos. Dime tú de qué estás lleno. O estás lleno del Espíritu Santo, sale palabra de reino de ti, tienes lenguaje de reino, tienes poder, autoridad, pones manos en los enfermos y se sanan, traes la palabra de Dios y los endemoniados se manifiestan. O estás lleno de demonios. ¿Cuál es la llenura que tú tienes hoy? Pero no me vengas a decir hoy que estás vacío, porque vacío no estás. ¿Cuál es la llenura que tienes hoy? ¿De qué estás lleno en esta mañana? Amén. Hay muchas iglesias donde se lleva la palabra y se lleva un evangelio, pero un evangelio sin poder. Llevan un evangelio de reino, pero un evangelio de reino donde no hay poder. ¿Qué está buscando Dios contigo y conmigo? Cuando pone su Espíritu sobre nosotros, traer ese poder a nosotros. Hay iglesias, y yo sé que muchos lo han visto, donde hay iglesias que de lo único que hablan es de prosperidad y de riquezas y de la profecía, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a sanar, y Dios te va a dar, y no te habla sino de prosperidad, pero no hay manifestaciones de poder. La palabra de Dios dice que Él nos da el poder para que hayan manifestaciones de poder. Hay muchas iglesias donde están llenas de hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, pero el propósito que están cumpliendo hoy no es el propósito de Dios. Se conformaron a llevar un evangelio light, se conformaron con llevar un evangelio débil, se conformaron con ¿qué? Con contentar a la iglesia. Y nosotros como pastores no podemos venir aquí a buscar una palabra, a buscar una prédica que a la iglesia le guste. Tenemos que venir aquí a pararnos como esos ángeles de Dios, como dice la palabra, a traer el mensaje de Dios. Si yo vengo a decirte a ti, vengo con un mensaje de Dios, es porque Dios primero me lo dio para que te lo entregara. Yo no puedo venir a ti a decirte, vengo de parte de Dios a darte este mensaje, y es un mensaje que yo busqué por mi comodidad o por la comodidad de la iglesia. La palabra de Dios nos lleva, si agrado a Dios, desagrado al mundo, y si agrado al mundo, desagrado a Dios. Y la salvación, la eternidad, la bendición, la restauración y todo esto nos la da ¿quién? El Rey de los cielos. Busca agradar a Dios. Te dio las herramientas. Yo sé que tú le quieres servir a Dios. Yo sé que tú quieres ir a poner manos sobre los enfermos y que sean sanados. Yo sé que tú quieres abrir tu boca y que salga fuego de tu boca. Yo sé que tú quieres abrir tu boca y que salga del cielo, caiga fuego de ese cielo. Yo sé que tú quieres atar y desatar en el nombre de Cristo Jesús, pero atrévete a hacerlo. Como te dije ahora, Dios no hace acepción de personas. Pide y se os dará. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones conforme Él quiere. En ti hay dones, en ti hay talentos. Ya tu lengua comenzó a aflojarse para el don de lenguas. Hay dones y hay talentos, y están dormidos, como algunos dentro de la iglesia, ahí sentados dormidos. Dile ese roncón, despiértese de roncón. Así como vemos muchos dentro de las iglesias sentados dormidos, así muchos tienen los dones y talentos dormidos en ellos. Así muchos tienen el fuego del Espíritu Santo de Dios apagado. Si la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, es porque lo podemos contristar. Si la palabra de Dios dice, no apaguéis el fuego, ¿de qué voy a predicar sobre eso, pastor? Si la palabra de Dios te dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo de Dios, es porque tú y yo nos encargamos de apagar el fuego del Espíritu Santo de Dios. No hay oración, no hay clamor, no hay súplica. Nos conformamos a que sí, soy un hijo de Dios y ya. Pero ¿sabes algo, iglesia? Un verdadero evangelio va mucho más allá de una palabra de prosperidad. Un verdadero evangelio va donde hay poder, donde hay autoridad, donde hay revelación y donde se cumple el propósito de Dios. Eso es un verdadero evangelio. Levántate a llevar ese verdadero evangelio. Y tú vas a decir, ¿a dónde me voy a parar a predicar? Predica en tu casa. ¿Y sabes algo? Podemos predicar con nuestro testimonio.
Porque la queja de muchos de nosotros es que mi familia no me escucha, mi mamá no me escucha, mi papá no me escucha, mi hermano no me escucha. Predica con tu testimonio. ¿Cuál es el testimonio que hay en ti? ¿A cuántos le dicen, uy, usted no que es que viene de la iglesia? ¿Saliste lleno del Espíritu Santo de Dios o saliste con todos los demonios que los otros fueron libres? ¿Qué hay en ti? Por eso te digo, ¿de qué estás lleno hoy? Hazte esa pregunta. Y yo sé que muchos van a decir, yo medio estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Él reparte a medias? Él te lo da completo. Amén. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú y yo no seamos amigos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son amigos del Espíritu Santo de Dios? Amén. Yo voy a volver a preguntar porque no todos. ¿Cuántos son amigos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Y sabes qué quiere el diablo? El diablo va a hacer hasta lo imposible para que esa amistad, esa comunión que hay entre tú y el Espíritu Santo de Dios se rompa. Eso quiere el diablo. La palabra de Dios nos dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Y sabes qué te va a matar, qué te va a robar y qué te va a destruir? Va a comenzar por matar, robar y destruir la relación y la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Satanás no quiere y va a hacer hasta lo imposible para que tú no camines con el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que todos aquí han sentido y se han sentido caminando con el Espíritu Santo de Dios, donde caminamos y sentimos que estamos flotando, donde caminamos o donde estamos en un lugar y sentimos como si alrededor de nosotros, así no en todo el entorno, pero sentimos como si alrededor de nosotros hubiera como una nube, como de esa gloria de Dios, y podemos nosotros ver esa gloria de Dios aunque alrededor veamos que hay tinieblas y que hay oscuridad. Y el diablo te quiere llevar a ti ¿a qué? A que no camines con el Espíritu Santo de Dios. El diablo te quiere llevar a ti ¿a qué? A que renuncies a servirle a Dios. El diablo te quiere llevar ¿a qué? A que tú te desanimes, a que tú te canses, a que tú te digas, servirle a Dios no tiene sentido y mejor me aparto. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, lo mejor que tú y yo podemos hacer es servirle a Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Yo alguna vez lo he dicho, si yo no sirvo para servirle a Dios, no sirvo de nada. No sirvo de nada si no le sirvo a Dios. Mi vida no tiene sentido si no le sirvo a Dios. Mi vida no tiene una razón de ser si no le voy a servir a Dios. O si no, ¿de qué vamos a servir? Por eso su palabra dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y hoy recibes ese poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy lo recibes y te llenas del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, mírame, iglesia, escúchame. Cuando tú y yo sé que todos lo hemos sentido y lo hemos vivido alguna vez, cuando estamos vacíos y no tenemos el Espíritu Santo de Dios, empujamos para que las cosas sucedan. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, las cosas fluyen. Y ahí está la diferencia. Hay una gran diferencia cuando las cosas fluyen en la presencia de Dios a cuando tú tienes que ir a empujar para que las cosas sucedan. Hay una gran diferencia cuando tú coges el carro, le metes las llaves, enciendes el switch y el carro prende, a cuando tú tienes que ponerte a empujar el carro para que pueda andar. Y espiritualmente es así. Hay muchos dentro de las iglesias que están empujando para que las cosas sucedan. Y hay muchos que nos gozamos y nos deleitamos porque en la presencia del Espíritu Santo de Dios las cosas fluyen, las cosas se dan, aun cuando ni siquiera lo estamos esperando. Ahí está la diferencia. ¿Tú estás empujando o está fluyendo? Aún en las oraciones uno sabe, este está empujando para que descienda la gloria de Dios y no ha podido. Y uno sabe cuándo realmente es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Uno ha visto, iglesia,
Uno ve hombres y mujeres de Dios escogidos por Dios, escúchame, escogidos por Dios y para Dios, para cumplir un propósito de Dios. Pero el hecho de que seamos escogidos por Dios no quiere decir que siempre estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Conozco hombres y mujeres de Dios escogidos por Dios, llamados por Dios para cumplir un propósito del reino de los cielos, que muchas veces tienen que empujar para que descienda la gloria de Dios, y no desciende la gloria de Dios. Siente uno que es una oración vacía, siente uno que no hay unción, se siente que es una oración donde se está declarando algo pero no pasa nada. A la diferencia, cuando tú y yo somos escogidos por Dios y para Dios, para cumplir el propósito de Dios, y estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que antes nos tienen que callar, porque eso fluye y fluye y fluye. Y cuando fluye y fluye y fluye la palabra, al mismo tiempo que fluye la palabra, viene la sanidad, viene la restauración, viene la libertad y viene la gloria de Dios. Dale ese aplauso a Jesucristo, amén. Pero hay algo que tenemos que hacer para que llegue esa llenura, y vamos a ir a la palabra, ya que sí vamos a acabar, hijos. No, la primera parte nomás. Juan 7, amén. Juan 7, 37. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Aquí te tengo un respaldo bíblico para los que dicen, que es que Dios todo es calmado, que a Dios todo le gusta en silencio, que todo es suave. Aquí dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz. Cuando la palabra de Dios dice clama a mí, ¿sabes qué es clamar? Gritar, levantar la voz en la presencia del Señor. Para los que dicen, no, es que mire, hijos, hay veces hay tanta religiosidad que decimos, no, para llegar a Dios tenemos que llegar suave, calmado, porque Él es amor, porque Él es paz, porque Él es tranquilidad. Sí, Él te da el amor, Él te da la paz, Él te da la tranquilidad y Él te da todo eso. Pero su palabra dice que es fuego consumidor. Su palabra dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así como Dios es amor y demuestra su amor, es fuego consumidor. Amén. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y aún así hay muchos cristianos que no se ponen de pie delante del Padre. Y alzó la voz diciendo: si alguno, ¿hay aquí alguno? Si alguno tiene sed. Yo me imagino a Jesús levantado, se paró en medio de la multitud y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él no le dijo: si alguno tiene sed, si alguno tiene hambre, aquí estoy para que... Imagínense, o sea, ustedes irían con ese desánimo, seguirían igual de dormidos, ¿cierto? Alzó la voz, gritó, levantó su voz. Para los que dicen: ay, la pastora grita mucho. Sí, porque la palabra de Dios, es que yo digo, sí, es que mire, si la palabra de Dios dice, para los que dicen que la pastora grita, si la palabra de Dios dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz, si la palabra de Dios dice: clama a mí, o sea, yo me pregunto, si yo gritando se me duerme. Si la palabra de Dios dice: clama a mí, y si dice: Jesús alzó la voz, y si la palabra de Dios dice que cosas mayores que las que Jesús hace, y donde tú y yo como seguidores de Cristo hacemos lo que Jesús ha hecho, ¿qué tenemos que hacer? Alzar la voz. Dile al que está a tu lado: levanta la voz. Ahí está. Ya, levántela. ¿Sabe cuándo bajamos la voz? O sea, hay una diferencia en levantar nuestra voz y declarar la palabra con autoridad y con poder. A una diferencia cuando hay donde son simplemente gritos y no pasa nada. Ahí está la diferencia. Hay mamás y hay papás, y aquí va a caer una vaca sagrada. Hay papás y hay mamás que su autoridad la demuestran con gritos.
Ya hicieron que es que hay papás y mamás que tienen más autoridad la chancleta que ellos, ¿o no? Usted le dice al muchachito, muévase, mamá, ya voy, espere. Pero cuando usted coge la chancleta, ¿qué hace el muchachito? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Usted o la chancleta? ¿O la correa? Mamás y papás, entonces. Entonces, vaya, quítale la autoridad a esa chancleta. Sus hijos le corren más a la chancla que a ustedes. Sus hijos obedecen porque me van a dar con la chancla, no porque mi mamá me mandó o mi papá me mandó. Ojo, cuando tengan hijos, no le den la autoridad a la chancleta. ¿Te moves? Es que mire cómo seamos. ¿Te moves o te doy? ¿Te moves o te doy? Y el muchachito es, hágale. Pero si tú te paras y le dices, mijo, hágale pues, muévase pues, ahí se queda todo el día diciéndole, hágalo, hágalo, quédate quieto, sentate, movete, pero ya voy. Amá, eso es normal. Así me dice mi hijo, mamá, eso es normal. Eso es normal. Ahora, mamá, qué afán. No, ¿sabes qué? Mamá, qué afán. Eso me demora 5 segundos. Y esto otro, 2 minutos. Y esto otro. Y te falta la cama, y te falta la cocina, y te falta. Mamá, eso en 2 minutos lo hago. Hágale pues. Hágalo pues en 2 minutos. Pero cuando ya lo ven a uno transformado, ¿cierto? Cuando ya le ven la chancla, vaya, muéstrenle la chancla a este bebé o a la princesa. ¿Tú le corres a la chancla o a la mamá? A la chancla, imagínense. Hijos, muy triste, ¿no? Nosotros como mamás tener que decir que tiene más autoridad la chancla. ¿Qué tiene más autoridad, la mamá o la chancla? Vea, la chancla. Uy, no. Hijos, ¿quién tiene más autoridad? Es tan tremendo, hijos. Mire la diferencia, hijos, con nosotros. Y quiero llegar a antes de venir acá. Nosotros le tenemos más respeto a un policía, a uno del tránsito, que a los propios padres. ¿Sí o no? Hay un alboroto y ve la policía, se da cuenta que no pasó nada. Tú vas en el carro y vas de afán, vas braviando, vas lo que seas, pero ves el tránsito, se te quitó el afán. Pero al papá y a la mamá se los pasan por la galleta. En este caso no, pero la cara de la hija fue otra. No hable mucho. Entonces, ¿quién tiene la autoridad en tu casa? Si la palabra de Dios, ahora lo veíamos en Isaías 32:15, el Espíritu de lo alto es derramado sobre ti. Y te lo confirmé y reconfirmé con Hechos 1:8. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ti. Has recibido 2 palabras que te llevan a lo mismo. Y vamos a esta palabra, Juan 7:37, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, alguien tiene sed de Cristo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿hay alguien que crea en Jesucristo? El que crea en mí, mire lo que te está diciendo. Si tú crees en Cristo Jesús, te dice la palabra, te dice la escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y este es el llamado de parte de Dios, a que tú vayas y acudas al llamado donde tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios y de tu interior corren ríos de agua viva. Dale ese aplauso a Jesús. Y voy a terminar acá con 2 cosas. Vamos a mirar un río que hace. Por ahí dicen que la humedad se mete por cualquier parte, ¿cierto, hijo? Vamos a mirar un río que hace. Cuando un río pasa, mira lo que dice la palabra, de tu interior, de tu interior, de tu interior, el tuyo.
De tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando pasa un río, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando pasa un río, ¿qué pasa? ¿Qué es un río? Es agua. Cuando el río pasa, moja todo. Cuando el río pasa, moja o no. Cuando entra una humedad, ¿qué pasa? Cuando hay una humedad, se moja. ¿Y qué hace acá? Después de que te moja, de que te llena, de que te impregna, y aquí voy a ir. Y aquí hay dos partes, mira. Mira la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, donde no simplemente nos está diciendo, si tú crees lo vas a hacer. Mira este solo versículo, lo que dice la palabra. El que crea en mí. ¿Qué está haciendo el Padre primero con esta palabra? Está creando en nosotros una necesidad. Miren, y yo quiero que miren esto, hijos. Miren ese versículo tan pequeño, pero la revelación tan grande que tiene. Dice, el que crea en mí. Primero crea en nosotros esa necesidad de creer en Él, de buscarlo a Él, de llenarnos de Él, de buscar de su gloria y de su poder. Es lo primero que hay en este versículo, donde nos lleva a ¿qué? A depender y a demandar algo de parte de Él. Crea en nosotros esa necesidad. Y después de, miren la perfección de un Dios perfecto y soberano. Después de que crea en nosotros la necesidad de tenerlo a Él, y donde hay la necesidad y viene a nosotros la llenura del Espíritu Santo de Dios, nos convierte en ¿qué? Nos convierte en instrumentos y en esa fuente de su poder. No me entendieron. No me entendieron, miren. El primero pone en nosotros la necesidad de que lo busquemos. Está la necesidad, está esa hambre, y ahora lo leíamos en el anterior. El que tenga sed, pone en nosotros esa hambre y esa sed de quererlo buscar. Cuando pone en nosotros esa hambre, cuando en ti hay hambre y sed, ¿qué haces? Vas y buscas qué comer y qué tomar, ¿cierto? Él pone en nosotros esa hambre y esa sed por buscarlo. Cuando pone en nosotros esa hambre y esa sed por buscarlo, va y nos llena. Calma esa hambre y calma esa sed. Y aparte de que calma esa hambre y calma esa sed, nos pone a nosotros como que, para que dentro de nosotros seamos llenos y seamos portadores del Espíritu Santo de Dios. No solamente te lo va a dar para que tú te llenes, sino que te lo va a dar para que tú recibas y para que lo puedas dar en Cristo Jesús. Amén. Así que ahí está la palabra. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, hazlo. Primero pone en nosotros la sed y el hambre, y después pone en nosotros a que fluya el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios fluye en nosotros, y cuando nosotros lo buscamos y comenzamos a depender de Él, hay una promesa más para ti, y con esta termino. Vamos a ir a Joel 2:28. Tercera palabra, tercera cita bíblica donde te respaldo que el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre ti. El que no lo quiso tomar hoy fue porque literal no quiso, porque el Padre te lo dio, te lo confirmó y te lo reconfirmó. Amén. Joel 2:28, y dice: y después de esto, o sea, después de ¿qué? De que tenemos hambre y sed de Él, de que Él nos sacia el hambre y la sed. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Confirmación, reconfirmación y vuelve la reconfirmación. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Hay aquí alguna carne? Toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. Mira la promesa que hay. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. ¿Hay algún anciano aquí? Ay, sí, ahí sí hay ancianos. Si no, no. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿hay algún joven? Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué te digo con esto y qué te dice el Padre en el nombre de Cristo Jesús? Hijos, en Isaías 32:15 te dijo:
y pondré mi espíritu, derramaré mi espíritu de lo alto sobre ti. En Hechos 1:8 te dice: recibirás poder cuando el Espíritu de Dios está sobre ti. En Joel 2:28 te dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y derramará el espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que te levantes a profetizar, para que te levantes a sanar, para que te levantes a romper cadenas, para que te levantes a tener sueños, para que te levantes a tener visiones, para que te levantes a hacer milagros, prodigios, sanidades, restauraciones. Vamos, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, porque el Espíritu de Dios está hoy sobre ti y traerá visiones, sueños, revelaciones, traerá poder y traerá autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te dice el Señor, y quiero que medites en esto. Medita que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, donde tú has recibido esa revelación, el empoderamiento, la sanidad, y donde van a haber en ti sueños, visiones, donde tú te levantas como un hombre y una mujer de Dios, en el poder y la autoridad de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios que se levanten a buscar la gloria de Dios. Dios quiere levantar hombres y mujeres ungidos, llenos del Espíritu Santo de Dios, para hacer la obra de Dios en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana para ser derramado sobre ti.